Esto es Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad, para compartir, como todos los días a las 8 de la noche, hora de Colombia, en vivo, aquellos temas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos, a todos ustedes los buscadores incansables de la verdad. En esta noche, como ya pudieron ver, vamos a tocar un tema chévere, de aquellos que nos hacen pensar. Buscando conocimientos, encontramos esta información sobre los salones de Amenti. Los salones de Amenti, el lugar dimensional de los muertos. ¿De qué se trata esto, amigos oyentes? Siempre aquella pregunta, ¿qué pasa después de la muerte? ¿Qué es lo que viene? ¿Hacia dónde vamos? ¿Es el final? ¿No es el final? ¿Nos vamos para no sé dónde? ¿Nos quedamos no sé dónde? Esas preguntas son muy frecuentes en el ámbito en el que nos encontramos. Por supuesto, es una de las preguntas más importantes de carácter existencial. Y buscando, hay un documento muy interesante que se llama el libro o la tabla Esmeralda de Hermes o de Todd el Atlante. Ya estaremos haciendo la claridad, que nos muestra precisamente una versión de lo que ocurre luego de desencarnar, es decir, a lo que habitualmente llamamos morir. Así que bienvenidos, un fuerte abrazo para todos. Y leo antes rápidamente a algunos de ustedes, como Marta Lucía Enríquez, afortunadamente de estar en vivo en tan maravilloso programa. Mil gracias, estamos en vivo, siempre leemos algunos mensajes antes. También está con nosotros Inés, Neil, mil gracias, saludos desde México. José Delgado, también desde California, en los Estados Unidos. Santiago Vega desde Argentina, un fuerte abrazo también para William García desde Lambayeque en Perú. Nos dice Osnel, buenas noches Neil, lo veo desde Honduras. Un fuerte abrazo para todos ustedes que se conectan siempre con nosotros a tocar, a comprender, a analizar, a profundizar temas de investigación. Más tardecito saco otro espacio y les leo. Entremos en el tema. Bueno, ¿qué son los salones de Amenti? ¿Qué es esto? Bueno, en el libro Las Tablas Esmeralda de Todd el Atlante se hace referencia a un lugar dimensional en el planeta Tierra hacia el cual se dirigen todos los espíritus después de la muerte física. ¿Sí? Entonces, ya aquí se está advirtiendo que el salón de Amenti es, por definición, un, entre comillas, lugar, un espacio, una dimensión ubicada en el mismo planeta Tierra, por supuesto, no en la dimensión en la que podemos ver, tocar y oler, sino en una dimensión donde se dirigen todos los espíritus al desencarnar. Cuando usted, cuando yo, cuando todos morimos, cesan las actividades de nuestro cuerpo físico, nuestro espíritu se dirige a una dimensión en la que comienzan a ocurrir unas cosas que este texto, este libro, que agrupa un conjunto de conocimientos, la tabla Esmeralda de Todd el Atlante, comienza a explicar. Así, además de esto, amigos oyentes, dicho lugar de tránsito, ojo, esto también es muy importante, no es un lugar al que se llega de manera definitiva, sino es un lugar de tránsito, es un paso obligatorio para todo desencarnado. En él se experimenta una especie de juicio de las memorias existenciales de cada humano y, acorde a lo anterior, se determina la próxima encarnación. ¡Wow! Entonces, aquí inmediatamente se nos está aclarando algo. Al desencarnar, nosotros llegamos a una dimensión en la que experimentamos una especie de, vamos a llamarle entre comillas, juicio, porque más adelante vamos a entender a ciencia cierta qué es esto de juicio,
en el que se evalúan memorias existenciales, es decir, lo que hemos logrado en esta actual encarnación, y de acuerdo a ese análisis, balance, evaluación, ya les explico quién, se determina la próxima encarnación, de tal manera que este conocimiento bien antiguo, pero bien antiguo, habla de que hay un proceso de desencarnación, evaluación y próxima encarnación. ¿De acuerdo? Por lo tanto, este conocimiento nos permite también plantear lo que significa la reencarnación. Es decir, que nuestro cuerpo no representa absolutamente la vida real, solo es una dimensión de nuestro ser. Pues otra de ellas, del ser, es el espíritu, nuestro espíritu. En él se acumulan las memorias existenciales. Usted se preguntará, ¿qué son las memorias existenciales? Pues es lo que hemos experimentado, es lo que hemos vivido en cada encarnación, en cada oportunidad de vida que hemos tenido. Yo, Neil, tengo un cúmulo de experiencias o memorias existenciales en lo que va de mi vida en esta encarnación como Neil. Cuando muera, o mejor decir, cuando desencarne, esas memorias viajan conmigo a esta dimensión. Estas memorias existenciales agrupadas, condensadas en lo que se conoce como el espíritu, mi espíritu. Mi espíritu es distinto al suyo, porque las experiencias existenciales o memorias existenciales que usted tiene son diferentes a las mías. El lugar donde nací, los padres que tuve o que tengo, los lugares donde aprendí, lo que conocí, mis hermanos, mis amigas, mis amigos, mi esposa, en fin, todas las experiencias, lo que estudié, lo que desarrollé, esto que estoy haciendo, todo esto hace parte de mis memorias existenciales y se condensan, se guardan, ¿cómo le digo? Se guarda como un equipaje en mi espíritu. Ese es mi espíritu. Entonces, el cuerpo, para lo que me sirve, de acuerdo a esto, es como el vehículo por el cual o a través del cual yo puedo interactuar en esta dimensión terrestre del planeta Tierra. Sin el cuerpo físico, pues mi espíritu en esta dimensión no puede desarrollarse, no puede crearse, no puede guardar memorias. Así entonces, al desencarnar, lo que ya de entrada nos está diciendo la información es que allí no desaparece esa memoria existencial. O sea, no desaparece ese conjunto de experiencias mías, no desaparece, porque es un cúmulo energético. Usted sabe que la energía no se destruye. Es un cúmulo energético de memorias. Es un campo de memoria inteligente y organizado. Ese es mi espíritu. Y el suyo y el de todos. Entonces, ese espíritu, al desencarnar, se desprende del cuerpo. El cuerpo deja de funcionar. Ya no es necesario en ese momento. Y me adelanto, llego a la dimensión de los salones de Amenti. Este término es utilizado justamente en el texto o el libro Las Tablas Esmeralda de Todd el Atlántico. A propósito, también pueden ustedes descargar, voy a mostrarles, permítame, y le muestro a usted, ¿dónde tengo esto? Aquí captura, déjeme y le muestro. Esta es nuestra página web, esta es la página web de nuestra radio. Si ustedes hacen clic en biblioteca, ustedes podrán ver una lista de documentos. Aquí ustedes pueden descargar las tablas esmeraldas de Todd el Atlante. Y ahí la bajan y sin ningún, aquí está de último incluso. Es la última en la lista. Estos son los documentos, los textos que hemos o utilizamos con frecuencia para estudiar, para profundizar, para aclarar, para aprender, bueno. Y los dejamos allí para que libremente, gratuitamente, ustedes los puedan descargar y hacer lecturas directas, ¿no? Que no dependan de otro. Ok, dicho esto, continuamos. Entonces les decía que
hasta lo que vamos, ese espíritu llega a este salón, a esta dimensión, a este, entre comillas, espacio, porque cuando hablamos de espacio, pues estamos acostumbrados a verlo como esto, ¿no? En la dimensión, en la tercera dimensión. Pero ya aquí estamos hablando de la dimensión espiritual, por decirlo de otra manera. Pero allí se hace la evaluación, y esa evaluación dentro de este salón y estaciones, que más adelante se los muestro, se prepara o se determina la próxima encarnación. Así que su espíritu, mi espíritu, merece, por lo tanto, volver a encarnar, que es lo que se le conoce como reencarnación. Este programa también va a servir muchísimo para muchas preguntas que hay, sobre todo aquella de que la reencarnación es solo es un invento de los arcontes, solo es la ilusión del control para tenernos sujetos a la materia, en fin. En la medida en que vaya desarrollando el tema, notarán ustedes que esa teoría carece de sustento si lo comparamos o si la comparamos con el conjunto de conocimientos muy antiguos, como este que estamos estudiando hoy, que nos habla realmente qué significa el encarnar y el reencarnar y para qué, ¿ok? Porque aquí vamos en lo posible a determinar con el texto para qué se hace, ¿ok? Bien, continuemos. Bueno, tengo aquí la presentación. Bueno, tenemos entonces la historia de las tablas, porque este libro, el libro Las Tablas, o de Esmeralda de Hermes, o de Thoth, como también otros le llaman, está basado en unas tablas que se encontraron aparentemente. Veámoslo. ¿Dónde lo tengo? Aquí. Y aquí. Ok. La historia de las tablas es extraña y va más allá de la creencia de los científicos modernos. Su antigüedad es estupenda, datando de unos 36.000 años antes de Cristo. El escritor es Thoth, un rey sacerdote atlante, quien fundó una colonia en el antiguo Egipto, que se conoció en ese entonces como Kem, después del hundimiento de la misma, después del hundimiento de la Atlántida. Entonces, amigos oyentes, este era un personaje, Thoth, un personaje, un sabio, un conocedor, un sacerdote, un maestro de conocimiento y de sabiduría, que data o vivió hace 36.000 años antes de Cristo. Imagínense. En aquel entonces, amigos oyentes, se presentó como, también se muestra como conocimiento en otras fuentes, la desaparición de un continente antes de la historia que conocemos, Atlántida. Él habitó este continente y luego de esa contingencia, luego de esa situación en el que se produjo el hundimiento de este continente, bueno, llega junto con otros y muchos otros al antiguo Egipto. En aquel entonces no se le conocía como Egipto, sino Kem. Este sabio, este sacerdote, este maestro de conocimiento y sabiduría, en estas tablas plasmó de los conocimientos muy importantes, y uno de ellos es el tema de hoy, los salones de Amenti. Thoth era un inmortal, es decir, él había conquistado la muerte, pasando solamente cuando quisiera, e incluso entonces no era a través de la muerte. Su vasta sabiduría lo hizo gobernar sobre las varias colonias atlantes, incluyendo las del sur y Centroamérica. Por lo tanto, podemos determinar con estos relatos que hemos realizado en la investigación que Thoth, el Atlante, como un maestro, lo podemos definir como un maestro de conocimiento y sabiduría. ¿Qué es esto? En algunos programas anteriores les hablaba de las diferentes y distintas humanidades que hay, por lo menos en nuestra dimensión galáctica, es decir, en la Vía Láctea. Dentro de esas humanidades se ven o se presentan tres dimensiones vivas de la conciencia humana. Una manifestación es la luz, es decir, seres humanos de dimensiones luz. La segunda, seres humanos de dimensión espiritual.
Y la tercera, seres humanos en la dimensión física. Nosotros, los terrestres, junto con otros, somos de la dimensión humana corporal, material. Todo esto dentro del conjunto de humanidades del reino de Sofía, que son los humanos, luz, espíritu y materia. Sin embargo, tanto en la dimensión física corporal como en la dimensión espiritual y de luz, podemos encontrar maestros de conocimiento y sabiduría. Por supuesto, cuando hablamos de un maestro de conocimiento y sabiduría de las dimensiones luz, es más potente y sabio que un maestro de sabiduría de la dimensión espiritual, y pues mucho más que un maestro de conocimiento y sabiduría de la dimensión corporal. ¿Qué significa esto? A la Tierra han llegado seres espirituales, seres luz y seres corporales a compartir con nosotros impulsos de conocimiento. Los seres corporales llegan en naves, ¿sí? Se trasladan desde sus lugares, aprovechando túneles de espacio-tiempo para llegar con rapidez a nuestra dimensión terrestre. Los corporales, llámese los pleyadinos, que contactan, se pueden ver, se pueden tocar. Pero también hay seres espirituales que han llegado a compartir con nosotros. Al ser espirituales deben nacer, porque no tienen cuerpo, ¿no? En las dimensiones donde viven no se vive con cuerpo físico, sino son cuerpos espirituales. También ocurre para los seres luz, los seres humanos, porque el ser humano es una medida de la creación universal, el hombre universal. Y por supuesto, un ser luz, para poder manifestarse en nuestra creación, debe encarnar. Son los que nacen de mujer. Uno muy conocido por todos fue Jesús. Jesús es un ser humano de las dimensiones espirituales, de los reinos espirituales, de los reinos luz, probablemente también, que encarna en vientre de mujer para pues realizar un proceso de enseñanza, como lo han hecho por mucho tiempo otros seres. Así, Thoth lo podemos identificar como un ser ya procedente de las dimensiones espirituales que encarna, que nace en el planeta Tierra para, a través de este proceso, llevar o adelantar un acompañamiento de conocimiento y sabiduría a la raza humana. Por eso es que quienes escriben o quien escribe este texto, que ya les voy a decir, y disculpen que les diga que ya les voy a decir, solo que tengo un orden en la presentación que les comparto, donde voy haciendo paso a paso la explicación. Entonces, por eso se dice que es inmortal, porque viene un reino espiritual y que en el proceso de encarnación tiene que atravesar el proceso de muerte para volver a encarnar, incluso bajo otra identidad. Puede dominar ya ese paso, y el paso de Thoth, el Atlante, por el salón de Amenti es lo que narra en las tablas, para que nosotros sepamos que todo ese encarnado atraviesa esa dimensión de los desencarnados o de los muertos, como también lo podemos decir. Entonces, miren que Thoth, la identidad de Thoth en la antigua Atlántida y luego en Egipto, nos muestra una de las identidades de este ser espiritual que encarna en el planeta Tierra. También se le conoció como Hermes en una siguiente encarnación. Cuando llegó el tiempo de que dejara Egipto, creó la gran pirámide en la entrada de los grandes salones de Amenti. Colocó en ella sus registros y señaló guardias para sus secretos de entre los más elevados de su gente. Entonces aquí nos está diciendo algo que está escrito dentro de ese documento. Esto es algo que habría que investigar para constatar, porque hay cosas que no solamente hay que creer porque las diga un libro. Y habitualmente eso nos pasa a nosotros a los buscadores. No, porque como tal libro dice, no, tal libro lo dice. Pero para asegurarlo, tiene que decirlo más de un libro, más de una fuente. Cuando ya una aseveración de un tamaño muy importante, una revelación de un tamaño importante es mencionada en diferentes textos, tradiciones, ya sea escritas u orales, quiere decir que hay una, ya se puede ir considerando como un pilar de conocimiento verdadero. Pero en este caso se habla de que la gran pirámide de Egipto es, digamos, o guarda un misterio
en lo profundo sobre lo cual o sobre la cual se escondieron estos conocimientos, estos misterios. Pero además, durante esas eras posteriores, Thoth pasó a los cuerpos de los hombres en la forma descrita en las tablas. Como tal, él encarnó 3 veces. En la última fue conocido como Hermes, el 3 veces nacido, o Hermes Trimegisto. Por lo tanto, Thoth es el mismo Hermes Trimegisto. Primero, en esa identidad, al nacer, por eso acá dice, Thoth pasó a los cuerpos de los hombres en la forma descrita en las tablas. Es decir, él encarna en el planeta Tierra, atraviesa un proceso de esa encarnación de enseñanza con la conciencia de un ser espiritual de dimensiones superiores a las de los seres humanos corpóreos. Luego desencarna. Al desencarnar, amigos oyentes, puede, en la conciencia que trae, atravesar la dimensión del salón de Amenti para volver a encarnar, ya conocido en otro tiempo y en otro lugar, con otra identidad. Esto me hizo recordar, por ejemplo, cuando Jesús le advierte a los discípulos. En la época de Jesús, los discípulos y la gente tenía la esperanza de ver el regreso del profeta Elías. Y Jesús les dice que no reconocieron a Elías, sino que hicieron con él lo que quisieron, refiriéndose a Juan el Bautista. Juan el Bautista, según los textos bíblicos, Jesús refleja o revela que era el mismo Elías. Los procesos de encarnación de los maestros de conocimiento y sabiduría. Ese es el nombre que yo en mi investigación le he dado a aquellos seres de dimensiones superiores, ya pueden ser luz, espíritu o corpóreos, que llegan al planeta a hacer un acompañamiento e impulso espiritual a la raza humana. Bueno, no solo incluso espiritual, también hay mensajeros estelares que vienen a ayudarnos en la ciencia, en la agricultura, bueno, en muchas cosas, a entregarnos incluso semillas para desarrollar nosotros nuestra agricultura. Por lo tanto, en el caso de los seres espirituales, tienen que nacer, tienen que tener una mamá terrestre, por decirlo así. Nacen, pero tienen esa condición de conciencia superior. Entonces ya ubicamos a Thoth como el mismo Hermes, ¿verdad? Estamos haciendo como nos gusta a nosotros acá, poner un contexto general de la información para tener más conocimientos alrededor. Y no solamente, no, yo leí el libro y dice esto. ¿Qué es ese libro? ¿Quién escribió ese libro? Todo esto, ¿no? Bueno, veamos. Ahora vamos a hablar del libro. Porque una cosa es el libro y una cosa son las tablas. Las tablas Esmeralda ya son el documento antiguo de hace, como dice la investigación, 36,000 años atrás o antes de Cristo. Pero el libro, el que podemos comprar, el que podemos leer o el que pueden descargar de la página, como ya les anuncié, pues tiene un autor, como todo libro moderno. El libro de las tablas esmeraldas de Thoth el Atlante. Bueno, este es un libro pseudohistórico escrito por el líder del culto Maurice Doreal, estadounidense, y publicado por primera vez en la década de 1940. Así que se conoció de este libro que agrupa las enseñanzas de Thoth el Atlante en 1940, en esa década. Inspirado por las obras El horror de Dunwich de 1928 y Los perros de Tíndalos de 1929. Así como 2 legendarios textos ocultistas egipcios, la tabla esmeralda y el libro de Thoth. Cuando usted lea el libro Tablas Esmeraldas de Thoth el Atlante, no es un libro escrito, y esto debe saberlo muy bien como buscador, no es un libro escrito exclusivamente por Thoth, no. Es un libro escrito por un señor llamado Maurice Doreal, nacido en 1898 y murió en 1963. Y él hizo una acumulación, una agrupación de 4 textos u obras. El horror de Dunwich, Los perros de Tíndalos, y 2 textos ocultistas, es decir, ocultos
para la mayoría, como las tablas de Esmeralda y el libro de Tod. Por lo tanto, estudiar este documento, como yo los invito a que lo hagan, tengan en cuenta que no están leyendo estrictamente lo que dijo Tod en aquel entonces. Es como si se pusieran a leer el Nuevo Testamento de Jesús y vayan a creer que eso está estrictamente escrito como lo dijo Jesús. Tampoco. Son narraciones que se trasladaron el tiempo y se fueron plasmando en la memoria y en algunos textos de carácter ocultista u ocultos y luego plasmados por alguien que los encuentra y los expone. Ahora, al exponerlo, también está la visión que tenga dicho personaje. Por lo tanto, vamos a ver cuál es la visión que tiene dicho personaje. Maurice Doreal. Maurice Doreal asegura que el libro es la traducción de un conjunto de tablas que encontró en la Gran Pirámide de Giza en el año 1925. El libro fue escrito a raíz del movimiento teosófico y la creciente popularidad de los relatos del señor Lovecraft. Y él fue fundador, además, de la secta Hermandad del Templo Blanco. Es decir, es un señor con una tendencia mística, esotérica, hizo parte del movimiento teosófico de Elena Blavatsky, y esto nos alerta. Claro, porque el movimiento teosófico de Elena Blavatsky, como lo explicamos en un programa que realizamos sobre este personaje, encontramos que hay conocimientos de la luz mezclado con las manipulaciones típicas de la oscuridad. Por eso les digo, al leer estos textos no se puede confiar estrictamente de todo lo que dice, si no se hace un cruce de información con otros conocimientos. Así es como vamos nosotros, por lo menos en Descubriendo, utilizando este mecanismo, depurando y quedándonos con pilares, así le llamamos aquí, pilares de conocimiento, sobre los cuales comenzamos a hacer nuestros análisis, a construir nuestros análisis. Por lo tanto, el movimiento teosófico, que es al que perteneció Maurice Doreal, siendo fundador de la Hermandad del Templo Blanco, toma varios textos y presenta esta obra, que es la que leemos nosotros hoy. Esto quiere decir que cuando haga la lectura, pues hágala con un criterio de investigación, no de que ya, así fue, de investigación. Y luego comparar con otros textos que nos vayan a nosotros diciendo. El libro Tablas Esmeralda de Tod el Atlante recoge los textos y las historias del antiguo Egipto sobre civilizaciones parcialmente reptilianas que surgen de ruinas similares al antiguo Egipto. Trata sobre la Atlántida, una antigua raza de hombres con cabeza de serpiente, la alquimia y una variedad de otros temas. Es decir, este texto no solamente les va a hablar del salón de Amenti o los salones de Amenti, que es lo que hoy estamos hablando, sino que habla de otros temas, como lo podrán ustedes constatar si descargan el libro y lo leen o lo compran también. Pero también me llamó la atención y pues coincide, ¿no? Aquí es donde ya nuestras otras investigaciones hacen notar o nos hacen entender que el texto guarda ciertas revelaciones interesantes, como por ejemplo, recoge antiguas historias y textos sobre las civilizaciones reptilianas. Ya nosotros sabemos por investigación que al planeta llegaron esas civilizaciones negativas que tenían o eran hombres con cabeza de serpiente, cabeza, cuerpo humano y cabeza de animal, los dinoides. Lo que en otras investigaciones hemos descubierto como los dinoides, mitad humana, cabeza de animales y cosas extrañas. Entonces, esa antigua Atlántida, según también este documento que recopila varios textos antiguos egipcios, esa antigua Atlántida también fue el hogar de la rebelión. Algunos llegan a decir que fue gobernada por estas civilizaciones reptilianas, sobre estos extraterrestres reptilianos. Se presentó un hundimiento que se derivó de dos situaciones. Una corrupción imperante en aquel entonces, más de 36.000 años antes de Cristo, con guerras que se enfrentaron con los iborios Atlantes, los iborios Atlantis y los Gollum,
que habitaban otros lugares del planeta Tierra, sobre todo lo que conocemos como Lemuria. Hubo enfrentamiento entre estas civilizaciones, como hoy nosotros pensar que hay una guerra entre China y los Estados Unidos, para que nos pongamos en la historia. Todo este desequilibrio a la naturaleza conforme a toda esta agresión y fallas precisamente en esto se produjo esa catástrofe, incluso aprovechada por las jerarquías luz también para hacer un barrido de muchas de las entidades reptilianas que aquí estaban. Unas se fueron, unas se escaparon, unas se escondieron y otras fueron aniquiladas. Luego, eso se trasladó también al antiguo Egipto. Así que, como los reptilianos y todas estas razas dinoides luego impusieron su orden nuevo, algunos de ellos, en Egipto fueron los dinoides, recuerden, los dioses egipcios, mitad humana, mitad animal, estos son los dinoides. Y, por ejemplo, más arriba, en el pueblo sumerio y los pueblos semitas, pues dioses como Jehová, un Elohim reptiliano. Ok, entonces, además, amigos, el libro consta de 15 capítulos en tablillas, cada una de las cuales contiene poemas crípticos que cubren una variedad de temas, incluido la alquimia, la transformación, la espiritualidad, la naturaleza del universo, la Atlántida y la filosofía. Por supuesto, el tema de hoy, los salones de Amenti. Son poemas crípticos. ¿Qué significa poemas crípticos? Crípticos son poemas encriptados, es decir, son escritos en un lenguaje simbólico que invita a la interpretación. Y aquí es donde, pues, cada quien comienza a darle su sentido, ¿no? Porque en la interpretación, cuando hay algo que interpretar, surgen varias interpretaciones sobre lo mismo, sobre el mismo escrito. Pero a grosso modo, y ya entendiendo esta introducción sobre dónde sale el libro, quién lo escribe, sobre qué se basa, vamos a mostrarles qué define sobre los salones de Amenti. Amenti, también conocido como Duat, es el reino o dimensión de los desencarnados, donde el espíritu humano debe pasar por 14 mansiones, a través de las cuales se evalúa los logros y faltantes de la memoria existencial de ese desencarnado. Ok, se puede llamar Amenti, Duat o el Salón de los Espejos. Llamarle el Salón de los Espejos nos ayuda a entender qué es lo que pasa allí. Haga de cuenta y haga el ejercicio de que usted entra a un salón de los espejos, lleno de espejos por todos lados. ¿Qué va a comenzar a ver usted ahí? Se va a ver usted mismo en todos los ángulos, ¿verdad? Bueno, eso como ejemplo. Esta dimensión es una dimensión de observación espiritual. La observación espiritual sirve para evaluar los logros y los faltantes de la memoria existencial que usted y cada uno de nosotros hemos tenido. Nuestro designio como seres espirituales es aprender. El aprendizaje se desarrolla en la medida en que se acumulen memorias existenciales. Usted no se desarrolla si no vive. Así de simple. Y para vivir en una dimensión como la que estamos aquí, como seres humanos corpóreos, se necesita un cuerpo. Sin embargo, entre etapa y etapa, es decir, entre cuerpo y cuerpo o vida y vida, se hace evaluación de cómo va el aprendizaje. Pongo un ejemplo. Estos son simplemente ejemplos para darme a entender. Es como cuando usted está en el colegio o en la universidad. Usted hace un periodo de estudio. En el colegio un trimestre o un semestre, no sé. Y luego le hacen un examen. Un parcial, un examen. Una evaluación en la que le preguntan para ver cómo le fue en el aprendizaje del periodo que acaba de terminar. De acuerdo al resultado de esa prueba, pues usted continúa, porque usted debe continuar, pero se determinará a ver cuáles son sus deficiencias. Bueno, este no aprendió bien porque no respondió bien acá. Es decir, el examen refleja lo que aprendió. ¿De acuerdo? Cuando pasa al siguiente grado, usted tiene que potenciar los faltantes que se vieron reflejados en esa prueba del periodo anterior. Y se le da ese siguiente, amigos oyentes, posibilidad de seguir aprendiendo.
No es que pierda el año, ¿no? Y que lo vayan a regresar a la condición anterior, no. Porque de todas maneras aprende, así sea algo. Entonces, vivimos. Es un semestre, una encarnación. Yo hoy soy Neil, ese es mi semestre de ahora, mi periodo de vida. En esta vivo 80, 90 años, qué sé yo. Desencarno, viene la evaluación. ¿Sí? Hay una evaluación en el Salón de los Espejos para ver mi memoria existencial, mis logros, mis aprendizajes y mis faltantes. En los faltantes, evidentemente, se va a ver reflejado lo que debo seguir trabajando como ser espiritual de aprendizaje en esta dimensión. Ya he determinado todo eso a través de una ley que se llama causa y efecto. Vuelvo a encarnar de acuerdo a esa evaluación. Esa evaluación determinará, por causa y efecto, dónde debo nacer, qué género debo tener, hombre o mujer, qué color debo tener, cuáles serán mis padres. Y todo eso será conforme a la evaluación. Todavía no les he hablado quién hace la evaluación. Y ahí está, eso todo está ahí en el libro este que le estoy hablando. Y está en otros. Por eso es que se los presento como un documento que en este aspecto puede ayudar a comprender y a dar respuesta a esa tremenda temática, ¿no? Entonces, hacen la evaluación, se evalúa, evidentemente se espera la próxima encarnación y usted nace como un bebé. Una familia, puede ser una familia disfuncional, de pronto nace nomás con mamá, su mamá se muere, usted nace con alguna enfermedad, usted debe algo, usted ganó algo y eso lo va a experimentar. Esto no es ni premio ni castigo de Dios, ahí eso no tiene nada que ver con Dios. Esto es su espíritu con su espíritu y las leyes de la creación, de su cuerpo, de su mente y de su espíritu. Todo tiene toda causa genera un efecto. Y conforme al efecto, así usted va a vivir. Conforme a la causa, usted va a vivir los efectos que va a vivir. Ay, que se murió al nacer. Ay, que nació ciego. Y siempre que nos dice, no, Dios lo quiso así. Eso fue la voluntad de Dios. Hombre, ¿cómo así que la voluntad de Dios? No, Dios no tiene nada que ver con eso. En la evaluación se determinó que usted hizo una barbaridad. Usted tiene un faltante que tiene que ponerse al día. Usted tiene que experimentar el dolor causado a otro y a usted mismo. Mató. Bueno, generó un dolor. ¿Qué va a pasar en las próximas? Ahí viene el ajuste. El aprendizaje. Usted tiene que aprender el dolor que le causó otro para que crezca, para que ascienda. No meta a Dios. Esto no es castigo ni premio. No lo veamos así porque estamos muy acondicionados para pensar que es Dios y para pensar que es un castigo o para pensar que es un premio. No, eso es ni premio ni castigo, nada de esa vaina. Es una ley equilibrante que permite el aprendizaje para cada espíritu. ¿Ok? Son un filtro, el salón o los salones de Amenti son un filtro o punto de transición entre el cuerpo físico y el espíritu, desde donde se reinicia el ciclo de la reencarnación. Por eso se dice que es un lugar de paso, no es un lugar de destino, es un lugar de paso. Solamente es la transición del cuerpo físico y el espíritu, desde donde se reinicia o se programa la siguiente reencarnación. La reencarnación ocurre desde los salones de Amenti. La reencarnación ocurre desde los salones de Amenti. Da vuelta a un nuevo cuerpo físico. Esto continuará hasta el quinto paso gestor. ¿Qué quiere decir? ¿Hasta cuándo nosotros reencarnamos? Pues hasta que necesitemos cuerpo físico, obviamente, ¿verdad? ¿Y cuándo ocurre eso? Dentro del ciclo de ascenso del ser humano en el planeta Tierra. Bueno, tengan en cuenta que el ciclo de ascenso del ser humano en el planeta Tierra dura 7 periodos. Usted va a estar aquí en el planeta Tierra durante 7 periodos. Son 7 periodos, cápsula de tiempo-espacio. Para que usted se haga una idea, desde que estamos en el planeta Tierra, toda la humanidad que usted conoce, llevamos 2 tiempos. Nos faltan 5 tiempos.
calcule cuánto falta. Desde la historia que usted le contaron, que no es toda, imagínate que hoy estamos hablando de 36,000 años antes de Cristo. Y antes había, ¿no? Desde todo ese antes, ese es el primero y segundo paso de nosotros aquí en el planeta. Faltan 5. Faltan 5 de los 7, ¿verdad? Entonces, dentro de esos 7, en el quinto paso, ya no necesitamos cuerpo. Las dimensiones corporales comenzarán a elevarse a dimensiones espirituales. Las dimensiones corporales del cuerpo, las dimensiones físicas del planeta Tierra también comenzarán a variar. Y ya, evidentemente, no tendríamos que entrar al Salón de los Amentis porque hemos superado la encarnación y desencarnación. Para ese quinto paso y sexto paso, pues ya nuestra existencia en el planeta Tierra será con cuerpo espiritual. Y ya en el séptimo paso, nuestra estancia en esta dimensión terrestre se convertirá en la vida o el día de la vida luz. Lograremos una existencia en la luz. Eso se logra en 7 pasos. Así que los 4 del primero al quinto paso, nuestra existencia en el planeta Tierra es física material. Del quinto al sexto es espiritual y el séptimo es vida luz. ¿Dónde vamos a vivir todo eso? Aquí. No en un infierno, no en un cielo hipotético, no en espacios ascendidos. No. Nada de eso. Entonces, fíjese, esta información que acabo de dar de los 7 pasos no está en este texto. Este texto me ayuda en una parte porque además el enfoque que se le da a la reencarnación en este texto ya está ligada a la interpretación que se le da en la teosofía. Y la teosofía ya es una distorsión de Elena Blavatsky, que tuvo contactos con seres que ella llamó maestros ascendidos de Agartha Shambhala, que es un reino intraterreno de dimensiones negativas. Por eso les digo, un libro no tiene la verdad absoluta, tiene partes. Además, porque ese libro no lo escribe quien dice allí que lo escribió. Entonces todo se sentó a escribir. No. Son tradiciones que se fueron, trasladando. Además, hay una tabla, que son las tablas de Esmeralda, que se grafican como verdes. Entonces, llama la atención, amigos oyentes, eso. La construcción del conocimiento y la verdad se da en la medida en que se da la investigación, la búsqueda del conocimiento. Por eso aquí hemos desde hace 14 años compartido con ustedes información. Y son todos esos años de lectura, de investigación los que comienzan a darnos herramientas para armar el rompecabezas que cada día aquí pues ayudamos entre todos pues a crear. Entonces ya se sabe ahí hasta dónde es el proceso de reencarnación. Ahora, los salones de Amenti, o también llamados salones de los espejos, o salón de los espejos definitivo, es el viaje que solo se puede atravesar con conocimiento, sabiduría y completa ley de causa y efecto. A eso entramos allí. Ya estas generalidades que resultan del estudio particular del libro, ahora les voy a leer a partes del libro, ¿sí? Fragmentos extraídos y colocados aquí para que veamos cómo de alguna manera nos enseña esto. Cuando vayan a leer, si quieren estudiar el salón de Amenti, pues vayan al segundo capítulo del libro, que es donde está lo que estoy hablando. Descargan, ya les expliqué cómo se descarga y se lee en el segundo capítulo, o se lee en todo el libro si quieren. Ok, seguimos. Entonces vamos a leer fragmentos. Mire lo que dice este. En lo profundo de la tierra yacen los salones de Amenti, muy debajo de las islas de la hundida Atlántida, los salones de la muerte y los salones de la vida, lavados en el fuego del todo infinito. Ahí donde está el lenguaje críptico, el lenguaje simbólico, que al leerlo invita a la interpretación. ¿Qué dice aquí ya interpretado? Por mí, ¿no? Usted le puede dar otra interpretación. El salón de Amenti, o los salones, porque son 14 estancias o niveles sobre los cuales se colocan los espíritus de acuerdo a su densidad.
espíritus, amigos oyentes, con densidades muy bajas, es decir, gente desgraciada. Netanyahu, una vaina así, que es el que está de moda, un desgraciado de moda. Esas densidades espirituales son muy, muy, muy densas. Van a las estancias más profundas del salón de los salones de Amenti. Mientras que zonas más elevadas son los lugares o vibraciones a las que llegan los espíritus más elevados. Y el tratamiento o evaluación para cada uno de ellos es distinto. ¿Quién hace esto? Ya les voy a decir. Bueno, primero que todo, que está en la misma Tierra. Los salones de Amenti están en el mismo planeta Tierra. Cuando dice debajo de la Tierra, no quiere decir que usted vaya a cavar un hueco y ahí está de abajo. Son internamente en las dimensiones del planeta. El planeta, igual que nosotros, es un ser vivo, con un cuerpo físico, pues toda la corteza, con un cuerpo espiritual, energético, y en ese cuerpo espiritual energético es donde se desarrollan estas dimensiones espirituales. Y también pues tiene la chispa de existencia o verbo que le da vida. Es un ser también. Ahora, otra cosa que dice esto, además, es que como el relato surge de su encarnación en la Atlántida, se habla en términos de la Atlántida. Si lo hubiera escrito hoy, dice, bueno, estaría en lo más profundo de nuestro continente. Y lo otro es que dice, son los salones de la muerte y los salones de la vida. Es decir, en ellos se trata la muerte y la vida. Los dos estados importantes de la existencia. Morir y nacer. Morir y nacer. Morir y nacer lavados por el fuego. El fuego de todo el infinito. El fuego es un símbolo del espíritu de la creación. El espíritu de la creación a través del fuego purifica. El fuego de la creación a través de la esencia espiritual renueva o quema de acuerdo a la condición de ese espíritu. Por lo tanto, a lo que quiero llegar es que un espíritu denso, desgraciado, el fuego del infinito en las dimensiones de los salones de Amenti, es el lloro y crujir de dientes. Además sigue diciendo, los hijos de la luz miraron al mundo, viendo a los hijos de los hombres en su esclavitud, atados por la fuerza que venía del más allá. Supieron que solamente por medio de la libertad de la esclavitud, el hombre alguna vez podría surgir de la tierra al sol. Entonces, esto es muy, muy impresionante. Aquí está nuevamente el lenguaje críptico o simbólico, que va indicando para qué es el proceso de encarnación y encarnación. Es para liberar al ser humano esclavo de la semejanza de la imperfección. Recuerden que nosotros como raza terrestre somos descendientes de una raza que se desvió. De acuerdo al libro secreto de Juan, Sofía. Nosotros, como Adanes terrestres, tenemos la semejanza al caos. En nosotros hay una cierta imperfección. Esa imperfección nos mantiene esclavos al error. Y esa esclavitud al error se depura en el proceso de vida a muerte. Porque cada etapa de aprendizaje da la oportunidad de limpiar la semejanza y acercarse, como dice aquí, poder surgir de la tierra al sol, de las dimensiones más densas a las más lumínicas. Ese es el proceso de encarnación y reencarnación. Pero bueno, como no sabemos estas cosas, salimos con los cuentos de que esto es una trampa, de los arcontes, todas las teorías locas, porque no sabemos cosas. Entonces tenemos que inventar teorías que nos expliquen a partir de los vacíos que tenemos. Aquí les estoy dando 2 herramientas. El plan de ascenso a través de los 7 pasos gestores e impulsos motores. Les estoy hablando del salón de los Amenti, el salón de la vida y de la muerte. Les estoy hablando también de el libro secreto de Juan y muchos otros más. Miren el cruce de información que tenemos que hacer. Entonces habla de los hijos de la luz miraron al mundo. Seres de la luz.
dirigen los salones de Amenti. Son conocidos como los maestros de conciencia, porque son los seres, los hijos de la luz, los de las razas primigenias, las que tienen, amigos oyentes, el tiempo, el espacio, la sabiduría, el conocimiento, pues son eternos, para regir el proceso de libertad del ser humano. Repito, los hijos de la luz miraron al mundo, viendo a los hijos de los hombres en su esclavitud, a la semejanza, al error, atados por la fuerza que venía del más allá. Atados por la fuerza que venía del más allá. ¿Cuál es la fuerza que venía del más allá? El error en Sofía. Estamos atados a eso. Tenemos que liberarnos de ese error, de esa imperfección, de lo que enseñaron los Elohim. Dice, supieron que solamente, esos hijos de la luz, para el ser humano, supieron que solamente por medio de la libertad de la esclavitud, el hombre, nosotros, alguna vez podría surgir de la tierra al sol. O sea, es una ayuda en el plan de ascenso. Y nosotros salimos con las ideas de que ya no quiero reencarnar más. ¿A dónde carajo vas? No, que me voy para planos superiores. ¿Cuál planos superiores? No, que me voy para el cielo. ¿Cuál cielo? Tu estancia es aquí. Y no es aburrida porque tienes la oportunidad de vida, muerte, vida, muerte, vida, muerte. Y cada vida y muerte es una oportunidad de liberarte de la esclavitud, de lo que nos ató más allá del más allá. De lo que cayó aquí, de nuestra descendencia, porque somos seres humanos universales. Nuestra historia no empezó en el Génesis, como dice que Dios nos hizo aquí. No. Puros cuentos religiosos. Somos descendientes de humanidades anteriores. Sigue diciendo otro fragmento, no de este mundo, no obstante semejantes a él, hermanos ancianos ellos, de los hijos de los hombres, juzgando y pesando, ellos con su sabiduría, observando el progreso de la luz entre los hombres. Este fragmento revela quiénes son los maestros de conciencia en los salones de Amenti. Son seres luz, hijos de la luz, dice, no de este mundo, son de humanidades de por allá, de la luz, dimensiones luz, recuerden, dimensiones luz, espirituales y corpóreas. Ellos ya en la eternidad de ser seres de la luz, no obstante semejantes a él, o sea, semejantes a nosotros, porque son seres humanos universales en dimensiones luz. ¿Ok? Semejante a él, hermanos, son hermanos nuestros, ancianos ellos, no por edad, sino por conocimiento y sabiduría, de los hijos de los hombres, juzgando. ¿Cuál es la tarea de ellos? Juzgando y pesando. Juzgando y pesando. Son los que hacen la evaluación, el examen que les decía. Bueno, vamos a ver qué aprendió Neil ya que desencarnó. A ver, Neil, hiciste descubriendo, hiciste esto, así tuviste con tus hijos, con tu esposa, fuiste un desgraciado. Te falta esto, te falta lo otro, Neil. No te vamos a castigar, ninguna de eso. ¿No? Tienes que vivir el dolor que causaste, tienes que vivirlo en carne propia, papi. No sé, eso no se borra, ¿oyó? Y además, Neil, estoy haciendo aquí una cosa como si yo fuera uno de los ancianos estos. Y además, Neil, veo que unos tremendos logros, Neil, bien. Esto merece que puedas seguir expandiéndolo, ¿no? Merece, desarrollaste este don aquí, debes seguir expandiéndolo. Cuando nazcas por allá, tendrás la posibilidad de seguir desarrollándolo, potenciarte, aprender más. Y sería bueno que seas mujer. Estoy dando un ejemplo aquí. Ya es bueno que seas mujer otra vez, o que llegues a ser hombre nuevamente. Y podrías nacer en este núcleo social para que desarrolles este potencial o para que sientas el dolor que causaste. ¿Ok, Neil? ¿Eso quién lo hace? Un maestro de conciencia que hace parte de las razas luz, humanos como nosotros, pero en dimensiones ya luz. Ya saben que hicimos un programa con Trini hace unos meses que hablamos de las 3 dimensiones del humano universal: luz, espíritu, materia. Ahí no cae que ya la voz y que los creadores, no. La materia, el espíritu y la luz son las dimensiones de la creación. Pero bueno, no hablar de eso porque eso es otro tema. Entonces, estos son
ellos hacen ese balance, para llamarlo en términos que no nos asustemos, con sabiduría. Pero no la sabiduría que nosotros nos podamos imaginar y tener en este planeta, ¿no? Eso no es nada. La sabiduría universal. Juzgando y pesando con su sabiduría. Observando a través de ese balance, de esa evaluación, el progreso de la luz entre los hombres. Es decir, Neil, sigo con mi ejemplo. Neil, alcanzaste un porcentaje de luz. Te falta tanto porcentaje, mijo. Devuélvase y continúe dándole. Tenga la oportunidad de experimentar otras experiencias de existencia para que vaya llegando a esa condición lumínica de excelencia. Joder, qué vaina elegante todo esto, hombre. Y nazco. Y aquí estoy. Y aquí estaré. Mañana tendré otra conciencia, otro pensamiento de vida. Porque siempre estaré vivo. Miren lo que les estoy diciendo. Hoy estoy vivo y tengo una identidad. Mañana lo estaré con otra y con plena identidad de la otra. Vivo dentro de esa identidad, sin extrañar nada. Vivo y viviendo esa existencia. Como usted tendrá otra existencia. Vivo, pleno, de la misma manera que hoy está vivo y pleno en la que tiene. Así tendrá otras, sin extrañar, solo aprendiendo, mirando hacia el futuro. Mirando hacia esos escalones de ascenso de conciencia, de conocimiento y sabiduría. Pero el salón de Amenti es el lugar transitorio donde se hace la evaluación dimensional en el planeta Tierra. Continuemos. Otros fragmentos del documento dicen lo siguiente. Entonces, de su trono vino uno de los maestros, tomando mi mano. Bueno, ya aquí es la experiencia del paso de Tot en el salón. Entonces, de su trono vino uno de los maestros, de estos seres luz, tomando mi mano y guiándome hacia adelante, a través de los salones de la profunda tierra escondida, ¿ok? La dimensión terrestre escondida, que nadie ve, porque está en otra dimensión. Me guió a través de los salones de Amenti, mostrándome los misterios que no son conocidos para el hombre. Recuerda que habla de 4 estaciones, mostrándome los salones. ¿Cuántos son? 14, dice el libro. Esas estancias espirituales comienza a mostrarle al hombre su obra, y aquí es donde vamos a sentir la vergüenza, porque si es de oscuridad, uy, no. Va a estar la cosa fea. Pero por lo menos usted es un ser humano que está buscando ser mejor, ¿no? No quiero ser el pellejo de aquellos homicidas y todo eso. Pero, porque no es que lo van a castigar, ¿no? Van a ver su propia podredumbre. Ya no con el ego que tienen hoy en la encarnación. Ya no. El ego queda afuera y es el espíritu. La memoria existencial. Y esa es comparada con los modelos, como dice aquí, mostrándote los misterios que no conocidos por el hombre. Su propio misterio, su propia memoria, en la encarnación reciente, comparada con la ley universal. Sigue diciendo, entonces se oyó una voz poderosa y solemne diciendo, estas son luces, que son almas entre los hombres, creciendo y cayendo, existiendo por siempre, cambiando no obstante, viviendo a través de la muerte hacia la vida. Cuando han florecido, alcanzado el momento cumbre del crecimiento de su vida, rápidamente entonces envío mi velo de oscuridad, envolviendo y cambiando a nuevas formas de vida. Ese es el ciclo. Vida, muerte. Entonces, ¿son luces qué? Nuestros espíritus son luces. No se apagan jamás. Vuelvo y leo. Entonces son luces que son almas entre los hombres, creciendo y cayendo en las memorias que nosotros decidamos en la existencia. ¿Cuántas veces en actuación crecemos? ¿Cuántas veces por nuestras propias actuaciones caemos? Pero el caer es poder levantarse. Levantarse implica incluso poder caer nuevamente.
existiendo por siempre. ¡Qué maravilla! Existiendo por siempre. Cambiando no obstante viviendo. Cambiando no obstante viviendo. Cambiando, hoy soy Neil, cambiaré, pero no obstante seguiré vivo. A través de la muerte hacia la vida. Cuando han florecido, es decir, cuando hemos alcanzado en la etapa de aprendizaje un ascenso, el momento cumbre del crecimiento de su vida, rápidamente entonces se envió el velo de la oscuridad. O sea, morimos. Logramos un nivel de conocimiento, de aprendizaje, solo en una encarnación. La muerte no es el final. La muerte no es tristeza. La muerte no es nada de lo que hemos creído. La muerte es el cúmulo, el tope al que llegamos por tiempo en esta encarnación. El tope de conocimiento que llegamos en esta encarnación. Pero no es el tope total. No es el límite total. Es apenas cambiando, no obstante, viviendo. Rápidamente entonces, y luego dice, y cambiando a nuevas formas de vida. 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 ¿Cuántas formas de vida en humano que somos? ¿En cuántas identidades de vida nos falta por aprender? Mire, usted sopese, usted evalúe lo que en esta parece no de lo que usted es hoy hacia lo que espera que pase. No, parece usted hoy pensando en lo que pasó antes, en encarnaciones pasadas. Hoy usted es el resultado de lo alcanzado. Usted hoy tiene talentos que son el resultado de lo forjado. Sin embargo, también tiene deficiencias que se notan en su existencia que debe seguir trabajando. La idea de todo encarnado, de todo ser vivo, es detectar el error, el faltante en vida y corregirlo. Pero si no alcanza, es decir, no tuviste la capacidad para lograr esa transformación o ese cambio en la dimensión que estás, la creación te dice, bien, vas para otra, tienes tiempo. Entonces estamos viendo que no es una creación castigadora, no es un Dios castigador, no. Eso no existe, amigos. Existe la posibilidad de la existencia y en ella la posibilidad del aprendizaje y en el aprendizaje la posibilidad de aprender, de crecer, de transformarnos. ¿Dónde quedan los conocimientos de castigos? ¿Dónde están los conocimientos de que si no haces te corto? Te destruyo, mi ira, no sé qué, no sé cuándo, de religiones y grupos místicos y no sé qué y espiritualistas, puro engaño para mantener en sujeción a los seres humanos tras la amenaza y la promesa de que si lo estás allí encuentras la salvación. Perversidad humana de egos humanos para sujetar a otros. Estos conocimientos, bien entendidos, liberan. Hacen de su vida un propósito más allá de lo que habitualmente nos han contado. Y se vive y se experimenta en plenitud. Amigos, vivamos. Vivamos. ¿Entiende el término? Vivamos. No es que respiremos. No, eso no es estar vivo. Vivamos. Experimentemos, aprendamos, amemos, abracemos, seamos. Pues cada cosa que acabo de mencionar es el aprendizaje espiritual. Es estar con la posibilidad del crecimiento para lograr alejarnos de la tierra y acercarnos al sol. Estoy hablando en símbolos. Alejarnos de las densidades más de mayor atadura a mayor libertad. Sigue diciendo el texto. Continuamente hacia arriba,
a través de las eras, creciendo, expandiéndose en todavía otra flama, otra vida, otra flama, otra vida, iluminando la oscuridad con aún un poder más grande, iluminando la oscuridad, tu error, lo que te falta, el faltante, con un poder más grande, con una flama nueva, con una nueva existencia. Puedes apagar esa oscuridad. O sea, hoy estoy aquí para apagar una oscuridad. Porque sé que cuando estoy hablando de esto estoy pensando en la próxima. No, no. No solamente eso. Piensen por qué está hoy aquí. Piensen que esta encarnación es la nueva flama que le permite iluminar la oscuridad o el faltante de la anterior, con un poder más grande, y con ese poder apagando, no obstante, encendido por el velo de la noche. Así crece el espíritu del hombre, siempre hacia arriba, apagada, no obstante, encendida por la oscuridad de la noche. Yo, la muerte, vengo y no obstante, no me quedo, puesto que la vida eterna existe en el todo. Solamente un obstáculo, yo en el camino, rápido para ser conquistada por la luz infinita. Si usted lee esto y logra conectarse con el mensaje encriptado y descifrarlo, usted va a comer de los conocimientos más profundos que pueda entender. La vida eterna existe en el todo. En el todo existe la vida eterna. Y usted contiene la vida eterna en su espíritu, en sus memorias existenciales. La muerte es solo un elemento que hace parte de la existencia para lograr una nueva existencia, una nueva flama, rápido para ser conquistada por la luz infinita. Hacia allá vamos. Los salones de la mente. Entonces, hablé yo, dice Todd. Oh gran maestro, permíteme ser un maestro de los hombres, guiarlos hacia adelante y arriba hasta que ellos también sean luces entre los hombres, liberados del velo de la noche que los rodea, flameando con luz que brillará entre los hombres. Aquí Todd nos está diciendo que en ese proceso, en ese trasegar de este lugar transitorio, decido mi próxima encarnación. ¿Qué es lo que pide él aquí? Permíteme ser maestro de los hombres, guiarlos hacia adelante y arriba hasta que ellos también sean luces entre los hombres. Entonces, ¿cómo van a ser en la próxima encarnación, Todd? Si la evaluación de su espíritu y su querer es ser maestro de los hombres, hombre, van a ser con las capacidades para hacerlo. Van a ser con las capacidades intelectivas, emocionales, corporales para lograr ser un maestro de los hombres. Porque lo ha cultivado. No lo aprendió de un día para otro, lo cultivó en su espíritu. Quiero ser un maestro de los hombres, guiarlos hacia adelante y arriba hasta que ellos también sean luces entre los hombres, liberados del velo de la noche que los rodea, flameando con luz que brillará entre los hombres. También sigue diciendo, me habló entonces la voz del maestro de conciencia, anda como sea tu voluntad. Anda como sea tu voluntad, la voluntad grabada en el espíritu. Así sea decretado. Maestro, eres tú de tu destino, libre de tomar o rechazar como sea tu voluntad. Toma tu poder, toma tu sabiduría, brilla como una luz entre los hijos de los hombres. Mire lo que le dice, toma tu poder, la vida, tu flama, tu existencia, tu eternidad. Toma ese poder y vuelve y encarna. Toma tu sabiduría, toma todo tu conocimiento, nadie te lo va a quitar, nadie te lo va a retomar, te lo va a robar, es tuyo. Tómalo, brilla con esa luz entre los hijos de los hombres, vuelve a encarnar. Hacia arriba entonces me guió el morador, o sea, me hizo volver a nacer. Hacia arriba entonces me guió el morador. Habité de nuevo entre los hijos de los hombres, es decir, volvió a nacer. Habité de nuevo entre los hijos de los hombres, enseñando y mostrando algo de mi sabiduría, hijo de la luz, un fuego entre los hombres. Entonces en los salones de la mente
usted, con su propio conocimiento, derivado de la experiencia existencial, derivado de la memoria existencial, determinará, como dice aquí, se hará su voluntad, tomando su poder, su flama, y encarnará para seguir con esa determinación que usted emite como memoria existencial. ¿Quién lo detiene? Mire la libertad de la creación. Es una maravilla, amigos oyentes. Realmente las religiones y muchas otras cosas nos han limitado la existencia, pero terriblemente. La esclavitud se da en la medida en que la oscuridad heredada o enseñada se queda en nosotros sin nosotros querer aprender y soltarla. Y para eso está la encarnación. Me dirán ustedes, luego de escuchar el programa de hoy de los salones de Amenti, ¿en qué quedan las teorías de que la reencarnación es una trampa? ¿Tiene sustento o no tiene sustento? ¿Tiene lógica o no tiene lógica? ¿Tiene propósito o no tiene propósito? Claro, hubo que explicar varios conocimientos para poder llegar a la conclusión. Bueno, amigos, este ha sido el programa de hoy. Realmente muy enriquecedor. Espero que tengan la oportunidad de descargar el libro. Ya les dije cómo lo pueden hacer. Ustedes simplemente llegan aquí a rcpc.co. Esta es la página de nuestra radio. A ver si la pongo acá para que se vea mejor. Aquí está, se ve más amplia. Esta es la página de nuestra radio, rcpc.com.co. Repito, rcpc.com.co. Y en la zona de bibliotecas, aquí está, en el menú principal está arriba, le dan biblioteca. Aquí hay varios documentos que pueden descargar gratuitamente, libremente. Y en la parte inferior, curiosamente, está las tablas Esmeralda de Thoth. La descargan y este es el documento del que en el capítulo 2 yo sustraje parte de la información. Parte porque otras está complementada con conocimientos encontrados en otras fuentes, ¿verdad? Voy al capítulo 2. Aquí estoy pasando para allá al capítulo 2. Aquí está. Tabla 2. Los salones de Amenti. Aquí está. Leen eso. Con todo lo que ya en la introducción del programa les compartí. Bien, saludo a algunos de ustedes como José Delgado. Gracias, Neil. Maravilloso tema. Ángela Mejía dice, si la gente entiende que la reencarnación nos va liberando y limpiando, no existirían las religiones y dogmas. Por eso mantienen a la gente en la oscuridad. También nos saluda Adal, que dice, Neil, bravo, Neil, bravo, gracias. Olga Lucía Mancera dice, Neil, bello mensaje, hoy y muy enriquecedor. Siempre me llegó al fondo de mi corazón. Infinitas gracias. Raquel Fajardo dice, las películas brasileras, Nuestro Hogar y La Vida Continua, se acerca un poco a algunas formas a lo explicado. Muchas gracias. De cierta forma, sí. De cierta forma. Recuerden que no hay un solo modelo que explique esto, ¿no? Lo importante es que ustedes de forma general entiendan el proceso. Algunos le explican de una manera, esta película Nuestro Hogar lo muestra de otra manera, pero hay una esencia que se repite, la eternidad del espíritu humano. Ángela Mejía, por eso el Cristo lo dijo, la verdad os hará libres. Nidia Rojas, la muerte aquí es nacer en otro lado, debería ser motivo de alegría, por supuesto. Messi nos dice, y lo gracioso es que todo eso, esos procesos no físicos están pasando dentro de Dios. Marta Lucía también dice, tenemos nosotros una intuición interna que nos dé a conocer de alguna manera el porqué de las situaciones no tan agradables que estamos viviendo. Sí, la voz de la conciencia, la voz interior, es la guía del alma creacional que acompaña al espíritu humano. Ya les dije que el cuerpo físico es la herramienta de ascenso. El espíritu es el cúmulo de las memorias existenciales propia de cada ser humano. Y el alma es la chispa, la que da la vida, el motor de la vida. Usted vive porque está el alma dentro de usted.
Y eso no se contamina. El alma es la vida, es la existencia. Pero también es un cúmulo de conocimiento. Es decir, al ser la memoria de vida, contiene la memoria de la creación. Y ella es la que habla al interior del ser humano. Se conecta con el corazón se conecta con el cuerpo mental y ahí vienen los pensamientos y el sentir. Usted siente y piensa en ocasiones en los chispazos de conciencia que otorga el alma de las creaciones a todos. Sentirlo o intuirlo, como dice Marta, es lo que nos ayuda a evitar caer donde no hay que caer. Florina, qué tema tan maravilloso, gracias Neil. Juan Carlos también nos dice, buenas noches Neil, qué profundo tema, retumba nuestra conciencia, ya quisiera estar en un estado más elevado, pero tengo que mejorar en mis debilidades. No sintamos deficiencia, o sea, no sintamos que estamos atrás, sintamos que vamos a trabajar, nada más. Vamos para adelante, que lo que hay es tiempo en la creación y en la eternidad. Nidia Rojas, de lo denso a lo sutil, correcto. Omaira Quintero, saludos de Venezuela, me conecté tarde. Ahí tiene la oportunidad de regresarse. Isaías Osorio, excelente Neil. Jairo también nos dice, Joana no entiende, toca que vea los videos anteriores donde hablan del tema de la reencarnación. Así yo hice y entendí. Claro, hay una condición y es que a veces no tenemos ciertos conocimientos que antes ya en el programa compartimos. Bueno amigos, me voy muy agradecido con ustedes por, digamos, la oportunidad que tienen de conectarse. Regálenos el me gusta, suscríbanse al canal y activen la campanita de las notificaciones, compartan. Creo que si le agrada esto, si le sirve esto, si de alguna manera resulta importante, usted puede volver en esa ley de dar y recibir y dar con este gesto, el que le acabo de pedir. Cuídese mucho, regreso mañana. Recuerden que estamos todos los días en vivo a las 8 de la noche para compartir estos temas para todos ustedes, los buscadores incansables de la verdad. Pasen buena noche descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Chao. Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad.